les va? Muy buenos días. Fue anunciado nuestra entrevista hoy en Telebuenos Días con Pablo da Silveira, a quien le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día, un gusto estar acá de nuevo. Asesor del Partido Nacional en materia educativa, pero también en otros asuntos. Alguien que podría haber sido ministro de Educación. Llegaron dos fórmulas presidenciales a la segunda vuelta electoral, la de Tabaré Vázquez y Raúl Sendic, y la de la calle Pou con Jorge Larrañaga, y usted ya había sido prenombrado de alguna manera ministro de Educación, y la educación ciertamente está en boga. Incluso ayer hubo una discusión larga, 9 horas en el Parlamento. ¿Qué reflexión le merece acerca del estado de la educación, todo lo que ha acontecido en estos últimos tiempos? Bueno, tenemos problemas serios, graves, y yo creo que el más grave de todos los problemas es que el gobierno no asume la gravedad de los problemas. Para mí, lo más dramático de esas 9 horas larguísimas y por momentos muy aburridas del debate en el Senado es que la ministra de Educación dijo que la educación uruguaya no está en crisis. Eso es muy grave. Somos el único país de América... A ver, hay 8 países de América Latina que participan en las pruebas PISA. Todos vienen mejorando los puntajes. Significa que la calidad de los aprendizajes de los alumnos, medida cada 3 años, va mejorando. Hay solo un país en toda América Latina que empeora los puntajes. Lamentablemente, ese país es Uruguay. Pero además somos el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales del mundo en cuanto a la calidad de aprendizajes. Hay, para decirlo gruesamente, unos poquitos uruguayos que estudian en Europa y muchos uruguayos que estudian en África. Es extremadamente desigual. Tenemos un deterioro muy feo del ambiente interno de los centros educativos. Tenemos una conflictividad desatada, no hace falta explicarle a nadie ese punto. Todo eso gastando cada vez más dinero y además pasando los años, que el tiempo en educación es una cosa muy terrible, porque no es que lo que no hago este año lo hago el año que viene, no es lo mismo. Para empezar, nuestra capacidad de aprendizaje disminuye con el paso del tiempo. Un niño de 5 años es como una esponja, aprende cualquier cosa a una velocidad enorme. Nosotros, veteranos, ya nos cuesta mucho más. Pensemos, por ejemplo, en lo que es aprender un idioma. Cuando un niño chico aprende un idioma, lo aprende con una facilidad que casi ni se da cuenta. Si uno de adulto se pone a estudiar un idioma, bueno, es un trabajo muy grande y lo va a aprender más. Eso pasa con todo. Entonces, que frente a esa realidad tan preocupante, tan dramática, en un país como el nuestro, además, que tiene una tradición educativa fantástica, de la que siempre nos sentimos enormemente orgullosos, que ante esta situación la ministra diga, no, hay algunas cosas que corregir, pero la educación no está en crisis, es muy preocupante. El gobierno destaca cuando hace mención a que la educación no está en crisis, a que de alguna manera los fenómenos que se han venido dando y el deterioro se intentan corregir por cuestiones que no están vinculadas estrictamente a los resultados, que se están instrumentando cambios en cuanto a, de repente, la modalidad de estudios. Se reconoce que hay problemas, por ejemplo, en lectoescritura y que se van a instrumentar modificaciones. Es decir, hacer un análisis y que los cambios sean progresivos, no ni siquiera de este gobierno, sino arrastrar incluso algunas políticas anteriores. Para usted no hay un proceso, no hay una línea de continuidad, ni se está en el medio del desarrollo de iniciativas que permitan mejorar esos resultados. Hay un proceso, pero es para atrás. A ver, para ubicarnos, por ejemplo, hoy se titulan por año la mitad de maestros que se titulaban hace 10 años. Hay más plata, se le paga mejor a los docentes de los centros de formación docente y hoy salen por año la mitad de maestros y maestras que salían hace 10 años. En cifras gruesas, hace 10 años se titulaban unos 1.400 maestros por año, hoy estamos en 700. Si esto no explotó como una bomba es porque la demografía ayudó y da la casualidad que como hubo una baja en la tasa de natalidad, hay decenas de miles de alumnos menos de primaria que hace 10 años. Pero hay que tener claro que los maestros se jubilan como todo el mundo. Y si seguimos con estos niveles de titulación, vamos a empezar a tener problemas para sustituir los lugares que quedan libres y por lo tanto vamos a tener problemas para poder cumplir la ley que dice que para enseñar en una escuela en Uruguay hay que tener título de maestro. Y ni hablar de extender las escuelas de tiempo completo y cosas por el estilo, porque eso requiere más maestros. Entonces, en esa clase de cosas vamos para atrás. En el tema de los aprendizajes también vamos para atrás. En el tema de una cosa muy importante que es lo que en difícil se llama la tasa de egreso de educación media, es decir, cuántos chicos terminan la educación media, sea liceo o sea
o sea, la UTU, estamos planchados hace 30 años, por abajo del 40%, o sea, menos del 40% de los uruguayos de 20 años están terminando bachillerato. Esa cifra hace 30 años nos colocaba bien en el continente, porque era más o menos lo que le pasaba a todo el mundo. Pero todos los demás mejoraron muchísimo. Chile, por ejemplo, hoy, más del 80% de los chicos de 20 años terminaron bachillerato. En este país, menos del 40%. Entonces, en lo que es buenísimo el gobierno es en fabricar palabras. Hacen justificaciones, anuncian planes, prometen cosas que van a pasar. Ahora estas cosas, como todo en la vida, lo que uno tiene que hacer es mirar los hechos duros. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué está pasando? Y lamentablemente lo que está pasando es que vamos cada vez peor. ¿Y se podrá alcanzar la meta de esta, o por lo menos desde su experiencia y habida cuenta de lo que se ha presentado y todo lo que se ha hablado en las últimas horas, ve viable que se pueda alcanzar la meta esta del ciclo único educativo de 3 a 14 años, duplicar la tasa de egreso en bachillerato, reducir el abandono? Bueno, parece una carta a los Reyes Magos, ¿no? Lo del ciclo unificado es muy curioso, es una buena idea. De hecho, estaba en la agenda de gobierno del Partido Nacional, pero es una idea que exige muchos cambios. Por lo pronto, acondicionar edificios donde uno puede tener juntos alumnos desde primero de escuela hasta tercer año de educación media. Crear planteles docentes integrados, porque no se trata simplemente de que estén todos en el mismo lugar, se trata de que lo que hacen los maestros de primaria y lo que hacen los docentes de la educación media tenga una continuidad. Exige administrar los recursos de otra manera. Bueno, el gobierno promete eso. Cuando uno va al proyecto de ley de presupuesto del Poder Ejecutivo, no encuentra nada. Eso le iba a preguntar. En el proyecto de ley de presupuesto que usted estuvo analizando, incluso se presentó un centro de estudio del Partido Nacional donde se anunció que lo primero que iba a analizar era el presupuesto. ¿No encuentra ninguna modificación educativa que haga prever que sean estos resultados? A ver, en la educación, como en algunos otros órganos, pasa una situación particular y es que hay dos presupuestos, dos propuestas de presupuesto. La que manda el Poder Ejecutivo y la que manda ANEP. Y el Parlamento es el que arbitra entre esas dos propuestas. Lo primero que pasa es que hay una diferencia monstruosa entre esas dos propuestas. Mucho más grande de la que hay, por ejemplo, entre el proyecto que manda el Poder Ejecutivo y el proyecto que manda la Universidad de la República. ¿Monstruosa en qué sentido? Bueno, por ejemplo, ANEP pide cierta cantidad de recursos suplementarios para desarrollar nuevas actividades. El proyecto del Poder Ejecutivo ofrece el 15% de los recursos suplementarios que pide ANEP. O sea, si la ANEP pidió 100 para desarrollar actividades... El gobierno le dice, toma 15. 15. Eso es lo que se llama una diferencia monstruosa. O sea que uno ya puede prever que de las actividades que tiene prevista la ANEP extra va a poder realizar el 15%. Pero además de eso, lo que propone ANEP tampoco coincide con las promesas que se han hecho, porque por lo pronto uno ve que se sigue presupuestando, como siempre, en cajones separados, primaria, secundaria, UTU, y así uno no puede armar el ciclo unificado. ¿Y no va en esto que la ministra ayer mencionó el Parlamento al pasar, de respetar las autonomías? Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. ANEP autónomamente puede decidir crear una línea integrada de presupuesto para poner en marcha el ciclo unificado y entonces que converjan recursos que antes estaban en primaria, que antes estaban en secundario, en UTU, y que se administren de otra manera para hacer una cosa coherente. ANEP tiene toda la posibilidad de hacer eso, solo que no lo hace. Lo único que está haciendo es fortalecer un programita especial que se llama Tránsito Educativo, que cumple una función de acompañamiento de ciertos alumnos que salen de la escuela y entran al liceo. Cosa que puede estar bien, pero que no es el ciclo unificado. O sea, le están poniendo la etiqueta de ciclo unificado a un frasco que adentro tiene otra cosa. ¿Desaparece pero mejora? Bueno, es una pregunta que no tiene una respuesta clara. La ministra ayer... Desde el punto de vista del presupuesto. Bueno, justamente, la ministra ayer enfáticamente dijo que no desaparece, pero uno busca en el presupuesto y no lo encuentra. Y en esto uno conoce la regla, hay que seguir el dinero, ¿no? Sin dinero las cosas no se hacen. Entonces, si va a seguir el Promejora, van a tener que explicar cómo, porque no aparecen los papeles. ¿Y a usted le parece una buena iniciativa a profundizar? El Promejora es un programa que va en la dirección correcta, que no alcanzó
todo el desarrollo que hubiera podido alcanzar porque las autoridades educativas no lo permitieron. Pero que está movido por las ideas que todo el planeta dice que son las ideas que generan buena educación, que son muy distintas a las que predominan en ANEP. Y la verdad es que ANEP siempre lo ha tratado como una especie de cuerpo extraño, que como mínimo hay que tratar de controlarlo y que no crezca, y si es posible, eliminarlo. Me interesa eso que acaba de mencionar. El mundo piensa que la educación va por un lado y ANEP en Uruguay piensa que va por otro. ¿Esa es la visión que usted tiene? Sí, totalmente. Vamos a contrapelo del mundo. Totalmente a contramano. Por poner un ejemplo, a esta altura está muy claro en el mundo que lo que produce buena educación, lo que produce buenos aprendizajes, no es el dinero, no son los grandes organigramas y políticas, ni siquiera son los docentes individuales, por muy buenos que sean, porque un muy buen docente aislado, puesto en malas condiciones de trabajo, como cualquier ser humano, termina desanimándose y termina perdiendo la energía que tenía. Lo que produce buena educación son escuelas y liceos que consiguen funcionar como comunidades educativas comprometidas con un proyecto, con una identidad propia, con una manera de hacer las cosas. Ahora, el modo en que nosotros distribuimos los cargos y las horas docentes en Uruguay, que hace que la gente elija ciegas, sin saber quién más elige, por las razones más diversas, y que los directores no tengan ninguna capacidad de decidir qué pasa en su institución, atenta todos los días contra la posibilidad de que una escuela o un liceo de este país funcionen como una comunidad educativa con identidad propia e integrada. Por eso hacemos las cosas de una manera muy distinta a cómo se hace en el resto del mundo, y los resultados están a la vista. Lo invito a compartir 15 segundos lo que decía el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, ayer en Washington, vinculado a la responsabilidad de las familias, a qué hacer por parte de las familias en estos momentos de conflictividad educativa. Lo compartimos y lo refrescamos. Yo me atrevo a hacer un llamado a todos los ciudadanos uruguayos, en primer lugar a los padres de los alumnos que van a las escuelas y a los liceos, que cuando haya paros los envíen a las clases, porque hemos comprobado que hay una mínima ausencia de docentes o de maestros y una altísima concurrencia de los mismos a los distintos centros educativos. Ahí estaba la palabra del presidente de la República en Nueva York. Es significativo, ¿no? Yo no sé cuántos presidentes en el mundo tienen que tomarse un tiempo para decirle a los padres: miren que aunque anuncien que hay paro, manden igual a sus hijos a los centros educativos. Sí, yo creo que el gobierno en general y el presidente Vázquez en particular están buscando un camino que por ahora no han encontrado acerca de cómo manejar la conflictividad en la enseñanza. Intentaron con la declaración de esencialidad, no le funcionó, dieron marcha atrás, supuestamente en el marco de una negociación que decía: nosotros levantamos la esencialidad pero se levantan los paros. Se levantó la esencialidad pero no se levantaron los paros, sino que se multiplicaron. Ahora lanza esta propuesta. A mí me genera un poco la sensación de pedirle a otro que solucione el problema que tiene que solucionar uno, ¿no? Es el gobierno, son las autoridades educativas las que tienen que encontrar el camino para salir de este estado penoso en el que estamos. Vamos camino a un récord, ¿no? Probablemente el año 2015 sea uno de los años en los que se hayan perdido más días de clase y más horas de clase en muchísimo tiempo en Uruguay. Lo último vinculado a este asunto, la verdad que daría para profundizar mucho más, pero se ha insistido mucho por parte de la calle Pou y de algunos otros dirigentes del Partido Nacional, y usted estuvo bien metido de lleno en la campaña electoral, acerca de la cierta falta de honestidad intelectual del Frente Amplio en cuestiones, por ejemplo, como la económica, ¿no? Decir que la situación económica era de una manera y que la realidad después de las elecciones mostraran que fuera de otra. Más o menos a grandes líneas es lo que se dice y lo que se acusa desde el Partido Nacional al Frente Amplio. ¿Hubo algo de eso también en educación? Sí, yo creo que sí. Respecto a lo económico, es muy fácil. El Banco Central de este país organiza unas jornadas económicas que tienen mucho prestigio, las organiza periódicamente, a las que van los mejores economistas del país. En agosto del año pasado, el Banco Central organizó una jornada de este tipo, estuvieron los mejores, y yo invito a quien quiera a leer las actas de esas jornadas en agosto del año pasado, donde encendían las alarmas diciendo que iba a pasar todo lo que está pasando. Es decir, todos los buenos economistas de este país
En agosto del año pasado ya anunciaban, miren que va a pasar todo esto. El Frente Amplio eligió no ver todo eso, hacer promesas como si nos esperaran años de muchísima abundancia, y ahora se hacen los sorprendidos, pero son los únicos sorprendidos. Resulta que todos los demás lo sabían. Y en educación pasa lo mismo, se lanzaron frases fantásticas como cambiar el ADN de la educación, se atrajo a gente muy valiosa, como por ejemplo el subsecretario Fernando Filgueira, que es un hombre muy valioso, muy inteligente y que sabe mucho en materia educativa. Pero cuando uno va a lo concreto, lo único que encuentra es lo de siempre: bloqueo, ausencia de control, no se sabe dónde está el piloto, quién está manejando la educación, no se sabe si es la ministra de Educación de su equipo, si es el CODICEN, si son los sindicatos, si es el presidente Vázquez marcando líneas de fuera, no se sabe quién está al frente de la educación. Seguimos gastando dinero y sobre todo, insisto en ese punto, seguimos destruyendo oportunidades, porque fíjese una cosa muy simple: un chico que nació cuando el Frente Amplio ganó las elecciones por primera vez, el año que viene está entrando al liceo. Ese chico perdió toda la escuela sin que se mejorara realmente la educación. Y va a estar terminando ciclo básico, y un porcentaje importante de esos chicos van a haber abandonado los estudios, porque tenemos un problema horrible de abandono de los estudios antes de que este gobierno haya terminado su periodo. Eso es lo que está pasando. ¿Se llega o no se llega al 6% del PIB para la educación con el análisis y el mensaje presupuestal? Las cuentas no dan por ningún lado, ¿eh? Creo que es una promesa que no se va a cumplir. O sea que ahí también hubo cierta falta de honestidad intelectual. Se sigue diciendo que todavía que el esfuerzo se va a hacer. Veamos. ¿Usted no la ve? No la veo por ningún lado. Acá el decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, que estuvo trabajando en el tema del presupuesto, decía: con los números que nosotros tenemos es imposible llegar y con suerte llegaremos al 4,7, 4,8. ¿Coincide con ese análisis? Bueno, una vez más, todos decimos eso excepto el gobierno. Le quiero consultar antes de terminar por un concurso. En realidad son 3 concursos, ¿no?, que está realizando el Partido Nacional, una iniciativa que sé que ustedes quieren difundir para homenajear la figura de Leandro Gómez y de la gesta heroica de Paysandú. ¿En qué consiste? Sí, son 5 concursos en realidad. Este año se cumplen 150 años de un episodio muy dramático y muy importante en la historia del país, que es el sitio de Paysandú y el fusilamiento de Leandro Gómez y de su Estado Mayor. Es un momento muy importante de la historia nacional, es un momento cargado de drama, como decía, pero también es un momento de grandeza humana, de una intensidad dramática casi que uno diría de ficción. Un episodio que seguramente en otros países, si tuviera un episodio así, se relataría con detalle en todos los liceos y se estudiaría en las universidades. Bueno, nosotros queremos homenajear a esa gente que dio la vida, no solo por sus ideas, sino que dio la vida por la independencia de este país. Pero queremos además hacerlo de una manera reflexiva, pensando sobre lo que pasó, tratando de sacar aprendizajes y de una manera muy creativa. A veces los uruguayos somos un poquito repetitivos a la hora de conmemorar cosas y hacer homenajes. Claro, entonces quisimos darle un giro muy diferente. Y estamos llamando a 5 concursos dirigidos especialmente a los jóvenes, especialmente a la gente de la cultura, de la comunicación. Hay un concurso, bueno, ese es bastante clásico, de ensayo histórico, hay un concurso de narrativa breve, hay un concurso de productos comunicacionales para pasar por las redes, hay un concurso de historietas, de cómics. Sí. Hay un concurso que se llama Leandro en Escena, que puede abarcar desde monólogos teatrales hasta canciones, hasta un musical completo, si alguien tiene ganas de hacerlo. Invitamos a gente extremadamente valiosa del mundo de la cultura y de la comunicación a integrar los jurados, incluyendo gente que no es blanca. Por poner un ejemplo, en el Tribunal de Cómic está Fermín Ontú, más conocido como Ombú, que es el dibujante de Brecha. Y en distintos casos hay gente que o que no tiene que ver con la política, o que ni siquiera tiene que ver con el Partido Nacional, o que tiene que ver con partidos que no son el Partido Nacional. Y tampoco son concursos dirigidos a los blancos.
No vamos a dar premios a ver quién es el más blanco, vamos a dar premios a ver quién es el más creativo, quién es el que hace cosas de mejor calidad, sea cual sea su color político. Están todas las bases ahí en la página del Partido Nacional, partidonacional.org.uy. ¿Hasta cuándo hay tiempo? ¿Cómo se va a el concurso se puede entregar hasta el 31 de marzo del año que viene. Estamos dando bastante tiempo. Efectivamente, las bases están en la página web del Partido Nacional, partidonacional.org.uy. Y una cosa importante, el próximo 7 de octubre, a las 6:30 de la tarde, vamos a hacer una reunión de sensibilización en la Casa del Partido Nacional, es decir, en la Plaza Matriz, en la calle Juan Carlos Gómez, en donde vamos a poner historiadores, a dialogar con gente que le interese participar en alguno de estos concursos, que no esté muy familiarizada con la historia. Vamos a repartir materiales escritos, vamos a repartir material gráfico. Una de las cosas curiosas de este conflicto es que es el primer conflicto que está fotografiado en la historia del Uruguay. Hay fotos de época de la destrucción de Paysandú, de los personajes. Hay muchas crónicas, porque una de las cosas que pasó es que entre los que estaban sitiados dentro de Paysandú hubo gente que llevó diarios, y entonces hay crónicas escritas directamente por los protagonistas que son muy, muy imponentes. Hay muchas crónicas, por supuesto, de afuera. Hay hechos muy dramáticos, ¿no? Por ejemplo, en cierto momento se dejó salir a las mujeres y a los niños de la ciudad. No salieron todas las mujeres, algunas se quedaron para apoyar a los combatientes, y los concentraron a todos en una isla, en el río Uruguay, que hasta hoy se llama Isla de la Caridad por eso, en donde cientos de mujeres y de niños se ponían de rodillas todos los días a rezar mientras veían caer las bombas sobre la ciudad, donde estaban sus padres y sus maridos. Bueno, hay muchos testimonios de época, y lo que vamos a hacer es poner todo eso en contacto con quienes quieran participar en el concurso. Yo ya puedo adelantar que a quienes quieran ir profundizando antes de la jornada del 7 de octubre pueden leer uno de los orientales de Lincoln Maistegui, lamentablemente fallecido, que hace una gran descripción y una gran recopilación histórica de lo que fue toda esa situación que se vivió en nuestro país. Pablo Silveira, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. Un gusto estar con ustedes. La pausa y enseguida estamos de vuelta.